Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Dios mío, gracias, Señor, por una vez más que podemos estar aquí, conectados a través de este medio, Señor. Gracias, Señor, por tu amor para nuestras vidas, gracias por darnos un día más de vida, Señor, y gracias porque hoy podemos venir, Dios mío, a darte gracias, mostrar esta gratitud que hay en nuestros corazones, pero también a aprender de ti, Señor, a hablar de tu palabra, a escudriñar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que seas tú con tu Espíritu Santo escudriñando nuestros corazones, escudriñando nuestras vidas, Señor. Que puedas hablarnos, Dios mío, también en esta mañana, Señor. Para que nosotros, Dios mío, podamos ser transformados, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón noble, sumiso, Señor, a tu palabra, humilde, Señor, para recibir todo lo que tú tienes que hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos también a todos los que nos escuchan, Dios mío, todos los que escuchan esta palabra en esta mañana, que tú puedas hablar a sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ok, pues, ¿qué te parece si vamos a Filipenses? ¿Vale? Filipenses. Ok. Durante estas semanas estamos siguiendo una lectura de las cartas de Pablo y pues yo no sé cuántos están siguiendo esta lectura, ¿no? Pero cada mañana estamos leyendo, teniendo un devocional y lo estamos compartiendo en redes sociales, ¿vale? Lo que compartimos en Instagram, lo que compartimos en Facebook, en el grupo de WhatsApp, pues surgen, no es algo que ya está preparado y le vamos dando cada semana o cada día, sino es algo de lo que nosotros mismos estamos leyendo aquí en casa, ¿vale? Estamos leyendo un capítulo por día y estamos viendo, bueno, qué es lo que nos llama la atención o estamos dando una breve descripción de lo que dice este capítulo, ¿vale? Esto no significa que eso es todo lo que el capítulo dice, porque procuramos que sea algo cortito, ¿no? Algo como un pequeño mensaje, una cápsula ahí, ¿no? Que quede, ¿no? De lo que a nosotros personalmente nos llamó la atención. Aquí en casa estamos Diana, Normita, yo, Nadia, hacemos nuestros devocionales y compartimos un poquito de eso, ¿vale? Pero yo les animo a que no se conformen solamente a esa reflexión, ¿no? Sino que eso sea como un estímulo, pero les animo a que ustedes mismos puedan escudriñar capítulo por capítulo, cada día, y puedan sacar también como sus conclusiones y permitamos también que Dios nos hable a nosotros personalmente. Así que, bueno, en estas semanas estuvimos leyendo Filipenses y Colosenses, ¿vale? Y hubo algo que me llamó mucho la atención, ahora vamos a leerlo, y tiene que ver un poco, por eso hemos hecho una publicación esta mañana, de estamos involucrados o comprometidos. Y ahora vas a ver por qué, ¿vale? Mientras vayamos leyendo algunos versículos, vas a ver por qué. Porque realmente al leer la palabra de Dios, al detenernos en los detalles pequeños, yo creo que Dios habla en nuestro corazón de diferentes maneras. Y como te decía, ya que estamos leyendo las epístolas de Pablo a las iglesias, pues hubo algo en Filipenses que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Y está en el capítulo 2 de Filipenses, los versículos desde el 19 hasta el 30. Me llama la atención aquí porque Pablo dedica en esta carta a los filipenses, que la verdad que la iglesia en Filipos, pues parece ser que era una de las iglesias que tenía una relación más estrecha con Pablo. Una relación de amor, de cercanía. Lo manifestaban en que era la iglesia que más sostenía o más respaldaba, más apoyaba el ministerio misionero de Pablo, ¿no? Lo dice en la carta. Ahí se convirtió Lidia, la vendedora de púrpura, que deseaba que Pablo se quede en su casa. Ahí se convirtió el carcelero de Filipo, el famoso carcelero, al que le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, el cual después de que junto con toda su familia se bautizó, pues él mismo estuvo limpiando y curando las heridas de Pablo. Entonces había una muy buena relación con los de Filipos, y esta carta a los filipenses pues no es una carta como la de Corintios, no es una carta como la de Gálatas, donde Pablo está exhortando a estas iglesias
había temas que corregir, había cosas que se estaban torciendo. No encontramos esto en la carta a los filipenses, pero lo que encontramos, como hemos dicho, capítulo 2, versículo del 19 al 30, es que Pablo dedica pues estos versículos a hablar de dos de sus, que no es algo que comúnmente encontramos en las cartas de Pablo. Y esto me llamó mucho la atención. Y aquí Pablo dedica unos 5 versículos, bueno, 5 versículos que tenemos nosotros dividida la Biblia así, ¿verdad? Pero dedica unas líneas en esta carta a hablar de Timoteo y de Epafrodito. Y, por ejemplo, en cuanto a Timoteo, desde el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí está hablando de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Entonces me llamó mucho la atención que Pablo se refiera de esta manera a Timoteo. Ninguno tengo del mismo ánimo. Porque todos, mira lo que dice aquí, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces me llama la atención que de todos los discípulos, de todos los colaboradores que Pablo tenía o había estado discipulando, trabajando con ellos a lo largo de sus viajes misioneros, que de pronto aquí, dirigiéndose a los filipenses, Pablo esté diciendo: solamente tengo a Timoteo. Es decir, no tengo a ninguno que tenga la misma disposición, que tenga el mismo compromiso que Timoteo. Porque los demás se preocupan de ellos mismos, pero no se preocupan de las cosas de Cristo Jesús. Y habría que analizar un poco estas palabras, vamos a analizarlas, ¿vale? Porque quizá uno piense, pues entonces, ¿será que ya se habían ido todos los discípulos? ¿Será que no había ninguno? ¿Será que solo había quedado él? Pues en realidad vamos a ver que no se trata tanto de esto, pero tenemos que prestar atención. Mira, en cuanto a Epafrodito, en el versículo 25 y 26 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima, o sea, valorad a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mira, Epafrodito, probablemente dicen que Epafrodito era precisamente de ahí, de Filipos, que él fue como un enviado de la iglesia de Filipo a Pablo. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, desde Roma. Y parece, por lo que dice aquí, que Epafrodito era uno de los discípulos que estaba muy cercano a Pablo, que visitaba a Pablo, que era un mensajero de tomar ofrenda que otros hermanos daban para llevar a Pablo, para sustentar a Pablo en la cárcel, después de todo lo que Pablo habría hecho predicando el evangelio, discipulando. Epafrodito era un obrero fiel que se encargaba de las necesidades de Pablo. Se había enfermado a punto de morir, pero Pablo también dice que había expuesto su vida por el servicio a Dios y por estar ayudando a Pablo. O sea que Epafrodito se había jugado, decimos nosotros, el pescuezo, ¿vale?
se había jugado la vida por servir a Dios y por estar colaborando en el ministerio de Pablo. Posiblemente él estuvo en peligro también de ser apresado, de ser apedreado, pues no lo sé, ¿verdad? Pero sí de ser perseguido por la obra que él estaba haciendo. Y mira lo que dice de Epafrodito, que él sí que tenía gran deseo de ver a los filipenses. O sea, había una pasión, había un deseo en Epafrodito. Y con razón Pablo dedica unas líneas en su carta a hablar de estos dos discípulos, de Timoteo y de Epafrodito. Entonces, me sorprendieron estas palabras porque, como ya había dicho, después de toda la obra misionera que Pablo había hecho y estando preso en Roma, lo que nos dan a entender estos versículos es que hay pocos de sus colaboradores que se mantengan fieles y comprometidos. Mira, y te digo por qué digo pocos, porque si tú miras en Hechos capítulo 20, y ahí verás los que han estado siguiendo la lectura, ¿verdad? Desde Lucas que empezamos, luego Hechos, luego las cartas de Pablo, vas a tener una visión panorámica de lo que aquí está pasando. A mí me sorprende mucho, y la verdad que Dios me ha hablado mucho en este tiempo, en cada devocional, he podido entender algunas cosas que antes pasaba por alto. Y Hechos capítulo 20, versículo 4, vas a ver una lista de colaboradores de Pablo que andaban con él en las misiones. Finalizando uno de sus viajes misioneros, dice Hechos 20, vamos a leer desde el 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, mira, Sópater de Berea, de uno de los lugares donde estuvo Pablo, Aristarco y Segundo de Tesalónica, otros 2 discípulos de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Timoteo también era de esa zona de Derbe, de Listra. Si lees los viajes misioneros de Pablo en Hechos de los Apóstoles, te vas a ir ubicando. Y de Asia, que era otra región, Tíquico y Trófimo. Entonces, cuando yo leo esto, me doy cuenta que de cada lugar donde Pablo había estado predicando el Evangelio, donde Pablo en algunos lugares se había quedado discipulando, donde Pablo había sido perseguido, donde Pablo habían procurado matarlo, había habido un fruto y había discípulos. En esta ocasión cada uno era de diferentes lugares por los que Pablo había pasado, pero que estaban respaldando el ministerio de Pablo, estaban caminando con Pablo, ¿vale? Apoyándole. Pero cuando yo contrasto este versículo con las palabras que Pablo está dirigiendo a los filipenses, digo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque resulta que ahora Pablo está diciendo a los filipenses, porque esto es años antes de que Pablo escriba su carta a los filipenses, mira, no tengo ninguno que tenga la misma disposición que Timoteo, porque todos se preocupan de sí mismos y no se preocupan de las cosas de Cristo Jesús. Mira, no tengo nadie tan comprometido como él. Por decirte algo más, Demas, que era otro de los colaboradores, discípulos de Pablo, en la carta a los Colosenses, no lo vamos a leer, pero Colosenses 4:14, aparece como uno de sus colaboradores en el saludo, ¿no? Estamos aquí junto con Demas y tal. Y en la carta que Pablo escribe a Filemón también menciona a Demas como uno de los que están con él. Pero más tarde dice en 2 de Timoteo 4:10, que es una carta que fue escrita más tarde, unos 4 o 5 años más tarde de estas que te estoy mencionando, después de Colosenses, después de la carta a Filemón. Dice en 2 de Timoteo 4:10, Demas me ha abandonado amando más el mundo. Wow.
O sea, Demas, uno de los colaboradores, había abandonado a Pablo también. Y no necesariamente podemos decir que, bueno, pues se apartó de Dios, se apartó de la iglesia, sino que tuvo otras prioridades Demas. Esto es lo que nos da a entender. Amando más, no que dejó de amar a Dios, pero amando más otras prioridades, otros objetivos, ¿verdad? Y creo que a veces nosotros nos imaginamos cómo era la vida, el ministerio de Pablo, el ministerio de Jesús mismo, el ministerio de Pedro, y nos hacemos nuestras propias ideas, incluso idealizamos, ¿no? Como, wow, los grandes siervos de Dios, haciendo un montón de discípulos, predicando un montón, con un montón de colaboradores, ¿verdad? Pero cuando leemos y escudriñamos la Biblia, analizando aún los pequeños detalles, nos damos cuenta de algunas cosas, como lo que estaba pasando en el ministerio de Pablo. Quisiera que pongamos atención no solo a la vida de Pablo, porque siempre leemos las cartas, leemos Hechos y decimos, wow, porque Pablo predicó aquí, porque Pablo estuvo a punto de morir pero perseveró, porque Pablo hizo milagros, porque mira cuántas iglesias que levantó Pablo, ¿verdad? Y tenemos la tendencia a poner la mirada ahí en el principal. Pero yo quisiera que pongamos la atención en esta mañana no solo en la vida de Pablo, sino más bien en la vida de los discípulos de Pablo, en la vida de los colaboradores de Pablo. ¿Por qué? Porque quisiera que analizáramos cuáles fueron sus actitudes y cuál su compromiso. Porque no sé cuántos de los que escuchan en esta mañana a través de Zoom, a través de Facebook Live, pueden decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un ministerio como el de Pablo. Yo me identifico con Pablo, ¿verdad? Yo no sé si cuando tú lees acerca de Pablo, tú te identificas con él y dices, claro, porque yo, mis discípulos, mis colaboradores, pues no lo sé, porque Pablo la verdad que tenía un ministerio bastante grande, una responsabilidad bastante grande que le había sido encomendada. Y probablemente no haya muchos que se identifiquen con el ministerio de Pablo. Pero sí deberíamos identificarnos con los discípulos y colaboradores de Pablo y preguntarnos qué nivel de compromiso y qué nivel de entrega estamos teniendo nosotros. Eso sí deberíamos preguntarnos. ¿Por qué? Porque seguramente tú y yo hemos sido beneficiados por el Evangelio. Sí, es Dios el que nos llama, es Dios el que nos busca, pero Dios ha usado a personas que se han sacrificado, que se han comprometido a llevarte la palabra de Dios, a traerme el Evangelio, a traerme a mí y a ti el Evangelio, la palabra de Dios. Así que yo no sé cuál es el nivel de compromiso que tú y yo estamos teniendo. Porque tenemos la tendencia de mirar lo que hizo Pablo como si lo hubiese hecho solo, ¿no? ¿Tú has pensado alguna vez que cuando piensas en Pablo, piensas en los apóstoles, o sea, lo que ellos hicieron lo hicieron solos, eran superhombres, ¿verdad? Ellos eran los que manejaban todo el ministerio. Bueno, pues seguramente, y es una realidad, ¿no? La realidad es que dependía también de aquellos que dijeron sí al llamado de Dios, no solamente de Pablo. Pablo tuvo que decir sí al llamado que Dios le hizo a él. Pero el ministerio, es decir, toda la obra misionera que Pablo hizo, dependía también de que otras personas dijeran sí al llamado, sí al Evangelio, sí al Señor. De lo contrario, ¿a quién le hubiera escrito Pablo las cartas? ¿Te has parado a pensar eso? ¿A quién le hubiera escrito Pablo las cartas si no hubiera habido quien hubiera respondido al llamado? ¿Verdad? ¿Qué hubiese pasado si Timoteo no hubiese ido a Éfeso? Porque Timoteo era un discípulo de Pablo que había sido enviado a la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo escribe las dos cartas a Timoteo, le está escribiendo estando en Éfeso, estando a cargo de esta iglesia.
¿Qué hubiera pasado si Tito, hay otra carta de Pablo a Tito, no hubiese ido a Creta? ¿Qué hubiese pasado si Epafrodito no hubiese estado comprometido con este ministerio que Dios encargó a Pablo y a través del cual él conoció al Señor y fue discipulado, fue instruido? ¿Qué hubiese pasado si no hubiera habido estos colaboradores comprometidos? Es común que Dios use a personas para ser pioneros, pero aún así, para desarrollar la visión que Dios le da a alguien, se requiere de personas comprometidas, se requiere de discípulos. Es decir, Dios quizá usa una persona, pone la pasión en esta persona, le da una visión, le hace un llamado, pero yo te garantizo y te digo por mi experiencia personal y por lo que veo en la palabra, tú no vas a ver en el Nuevo Testamento a personas que al fin y al cabo, bueno, y prácticamente la mayoría del Nuevo Testamento está escrita por Pablo, ¿no? Pablo inspirado por Dios. Y es la historia, el testimonio de Pablo. Tú no vas a ver Pablo simplemente él solo predicando de aquí para allá. Tú vas a ver a Pablo en cada fragmento, en Hechos, en las cartas, acompañado de personas que habían decidido ser fiel al llamado de Dios. Tú no vas a ver a Pablo como Superman. A veces nos imaginamos, ¿verdad? El gran siervo de Dios, el que todo lo puede, que no necesitas a nadie más porque tú tienes la unción de Dios, ¿verdad? Tienes el llamado de Dios, tienes el respaldo de Dios. Y si bien esto es cierto, ¿verdad? Que Dios nos llama, Dios nos capacita, Dios nos unge, Dios nos da el respaldo que necesitamos para hacer lo que Él nos está pidiendo, pero somos seres humanos. Somos seres humanos y necesitamos, y Dios ha establecido que sea así, que la obra que Él nos encomienda se haga a través de discípulos, a través de obreros, ¿verdad? Y hay un poder en la unidad, hay un poder en el acuerdo. Entonces, imagínate si yo tuviera que hacer lo que Dios me ha pedido solo, completamente solo, sin poder apoyarme en nadie más. Como seres humanos llegaríamos a un punto donde nos desgastaríamos, donde la típica palabra que usamos, nos quemaríamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con necesidades emocionales, con necesidades físicas, con necesidades espirituales, ¿verdad? Y Dios no nos ha puesto solamente para dar y dar, sino también para recibir de Él, pero recibir unos de otros, recibir el amor, recibir el apoyo, ¿verdad? Llevar las cargas los unos de los otros. Entonces yo creo que esto es fundamental. Ahora, de todos los colaboradores de Pablo, muchos, ¿qué quiero decirte con todo esto? Si tú te lees, ¿no? Y empiezas a leer Hechos y todas las cartas, tú vas a ver que fueron muchos los discípulos, ¿no? Fueron muchas las personas que Pablo alcanzó a través de su ministerio. Pero estuvieron involucrados, pero no todos tuvieron el mismo nivel de compromiso. ¿Y esto qué significa? Que entonces los que no se comprometieron hasta el final, entonces estos no eran verdaderos discípulos. Mira, sinceramente creo que no se trata de esto. Y por eso en la publicación de hoy, yo no sé cuántos han visto, unas gallinas y un chanchito, un cerdito, ¿verdad? ¿Involucrados o comprometidos? Mira, un amigo y un hermano psicólogo hace tiempo me puso este ejemplo y se me quedó grabado. Y justo nos estaba hablando y nos estaba aconsejando acerca de cómo invertir nuestra fuerza, de cómo llevar nuestro ministerio. Escucha bien esto, ¿vale? Y me dice, mira, hay dos tipos de personas. En la obra que tú estás haciendo, tú tienes que analizar que hay dos tipos de personas. Los involucrados y los comprometidos. ¿Cómo hacemos la diferencia? Mira, imagínate que te vas a tomar un buen desayuno. Y en el desayuno te sirves un huevito hervido, ¿verdad? Y también te sirven un poquito de tocineta o de bacon, ¿no? Yo no sé cómo tú le llamas, ¿no? De tocino. Entonces, ¿el huevo de dónde viene? De la gallina. Ok. ¿Y el bacon, la tocineta de dónde viene? Del chanchito, del cerdito. Ok, perfecto. Pero, ¿cuál de estos dos animales, la gallina y el chancho,
estuvieron involucrados y cuál comprometidos. Entonces, mira, él me dijo, la gallina estuvo involucrada en este desayuno, porque ella puso el huevo y siguió con su vida, tú te comiste el huevo, pero la gallina siguió con su vida, ¿verdad? Siguió con otras cosas en su cotidiano vivir. Pero el chanchito, no es que le sacaron un pedacito y él continuó con su vida. Al chanchito le tuvieron que matar, ¿vale? El chanchito puso su vida para que tú te estés comiendo ese pedacito de tocineta, ese pedazo de tocino, ¿vale? Entonces, ¿qué gran diferencia hay entre estos dos? Hay creyentes que pueden estar involucrados o que podemos estar involucrados hasta cierto punto en las cosas del Señor, ¿verdad? Como, bueno, sirvo a Dios, no digo que eso está mal, sirvo a Dios, colaboro, aporto hasta donde yo puedo, hasta donde es posible. ¿Por qué es hasta donde yo puedo? Porque yo tengo otras prioridades en mi vida. Yo tengo otras responsabilidades que he asumido en mi vida. Y ahora acuérdate aquí de lo que Pablo estaba diciendo cuando estaba hablando de Timoteo. Dice, todos los demás se preocupan de sí mismos, pero no de lo que es de Cristo Jesús. Ahora, hay personas creyentes, que entienden de tal manera el Evangelio que dicen, no, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia, y yo voy a dar mi vida por el Señor y por el servicio a Dios, y eso siempre implica mi servicio a los demás. Esa es mi prioridad. Entonces toman decisiones en su cotidiano vivir, toman decisiones día a día de renunciar a cosas y a prioridades que la mayoría de personas tienen, porque lo primero es servir a Dios. Y esto es una tremenda diferencia. Y cuando leemos la Biblia y escuchamos sermones, siempre estamos escuchando, claro, pero es que todos los cristianos tienen que tener a Dios en primer lugar, y todos los cristianos tienen que decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero la realidad es que eso no se cumple en las iglesias o congregaciones o en todos los que se llaman creyentes alrededor del mundo. Porque no todos están comprometidos con el Señor hasta el punto de decir, Dios, tú eres el que guías mi vida. Si tú me dices, ve para allá, yo me voy para allá. No, pero es que no. Y eso significa que yo renuncio a cosas en mi vida. Cosas que a veces son una locura que yo tenga que renunciar a estas cosas. Esto significa estar comprometido. Y tenemos que aceptar que no todo el mundo va a tener el mismo nivel de consagración, hermanos, porque ahí hablamos de consagración y de compromiso con el Señor. Consagración que tiene que ver con santidad, y esto significa el nivel de compromiso y de dedicación que yo tengo a Dios. Y esto se supone que tiene que ir en aumento en mi vida. Cada vez más me comprometo más y más con el Señor. Más y más con el Señor, ¿verdad? Y es llegar a tomar decisiones. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo esta semana pasada estuve hablando con un hermano, que es misionero, él es cubano, y él es misionero en Shell y trabaja en la Amazonía ecuatoriana. Trabaja con las etnias Shuar y Achuar. Y estábamos hablando precisamente de poder enviar a algún hermano o hermana de nuestro ministerio con ellos por un mes, para vivir un mes dentro de la selva. Y bueno, él me habló de todo el plan, me habló de las fechas, pero me dijo un detalle. Dice, bueno, hermano, lo que hay que considerar, una cosa, y él me lo dijo muy tranquilo. Dice que hay un 90 y tantos % de probabilidad de que se contagien de COVID. Y él me lo dijo así, ¿no? Como dice, porque tú imagínate, en la selva a nosotros nos prohibieron la entrada porque no querían que los misioneros metan el COVID dentro de la selva, pero al final les llegó por otro lado. Y prácticamente todas las nacionalidades indígenas amazónicas están contagiadas de COVID. Todas, no se salva ni una.
Entonces, ahí no se toman medidas de distanciamiento porque piensa que es una mente súper comunitaria, todo se hace juntos, y entonces prácticamente hay un alto índice de contagio. Dice, gracias a Dios no ha habido como muchas muertes, ¿no? Dice, de 200.000 personas aproximadamente que componen todas las nacionalidades indígenas en la Amazonía, habrán fallecido unas 20 personas, gracias a Dios. Pero él dice, mira hermano, yo no sé si nosotros ya lo hemos pasado y no nos hemos dado cuenta, o si lo vamos a pasar más adelante, o si Dios nos va a guardar y no lo vamos a pasar, pero corremos con ese riesgo. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a irte un mes a la selva con esta condición de que tienes un 90% de contagiarte de COVID? Eso significa comprometido con la obra de Dios. No todo el mundo se tiene que ir a la selva. Pero lo que estamos haciendo es una comparación y te cuento este ejemplo real, testimonio real, de que pues no todo el mundo diría que sí. Al no ser aquellos que tengan muy claro en su vida que Cristo es todo. Y que entiendan que Dios les está llamando a este lugar. Pero esto es en la selva, pero es que esto puede ser en la ciudad. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu comodidad, tu zona de confort para arriesgar tu vida y estar haciendo esto que es necesario, que Dios está pidiendo? ¿Sí o no? Entonces, si te das cuenta, esta reflexión que estamos haciendo hoy nos lleva no tanto a mirar a Pablo, porque Pablo pues estaba totalmente entregado al Señor, ¿verdad? Y como te decía, quizás tú dices, claro, pues yo no tengo el ministerio de Pablo. A mí Dios no me ha llamado como apóstol a los gentiles, ¿verdad? Es que Dios no me ha llamado de esa manera. Es que Pablo también, él no tenía familia, él tenía el don de continencia, no tenía mujer, no tenía hijos, no tenía suegra, que era lo mejor, ¿no? No, es broma, pero... ¿no? Tú puedes decir, claro, pues es que yo no me puedo comparar con Pablo, pero sí te puedes comparar con alguno de los discípulos. Porque de todos estos discípulos, pues no hubo muchos que estuvieron dispuestos a comprometerse. Quizá a salir de tu lugar de confort, a ir a otra ciudad, a renunciar a un trabajo, a posponer algún plan, alguna meta, por hacer lo que Dios te está pidiendo. Así que, ¿cómo está siendo nuestro compromiso con el Señor? Y para concluir te digo esto. De todos, mira, si tú empiezas a leer, ¿quiénes se convirtieron con Pablo? Pues un montón de gente. Mira, solamente en Filipos, el carcelero, Lidia, la vendedora de púrpura, ya lo hemos mencionado. ¿Y cuántos más, no? A lo largo de sus viajes. ¿Todos estaban acompañados a Pablo a la cárcel? No, todos no. Pero, ¿sabes una cosa? Y yo creo que a esto Dios está llamando de manera específica a algunas personas en esta mañana. Mira, no todos tienen que estar poniendo el pescuezo, ¿verdad? Poniendo el cuello para ser matados, para arriesgar su vida con una enfermedad o que te apedreen. Pero ¿sabes una cosa? Para que la obra de Dios siga adelante, siempre tiene que haber personas dispuestas a darlo todo. ¿Vale? Que esto te quede muy claro. Mira, sin un Pablo no hubiera habido Filipos, no hubiera habido Timoteo, no hubiera habido Tito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario personas que vayan y que se la jueguen. Si tú estás pensando en que Dios te ha llamado para servirle y tú estás sintiendo en tu corazón que Dios te llama para la extensión de su reino, para llevar el evangelio mucho más allá de lo que ha llegado hasta ahora. Si tu corazón arde de pasión diciendo, Señor, yo quiero realmente que tú cuentes conmigo, pero no que cuentes conmigo y cuando el Señor te llama, no, pero es que ahora no puedo, no, pero es que ahora me surgió esto, no, pero es que tenía otros planes, porque eso significa que tienes un deseo en el corazón, pero tú no estás disponible, ¿verdad? Quizás estás involucrado hasta cierto punto, pero no estás comprometido, ¿no? Quizá eres más gallina que chanchito. No, perdona que te ponga este ejemplo, pero analiza esto y esto es muy ilustrativo. Siempre va a ser falta de personas que digan, Señor, yo lo doy todo, absolutamente todo, aquí estoy.
Porque en el momento en el que no haya personas de este tipo, la obra de Dios va a dejar de avanzar de la manera que Dios está pidiendo que avance. Y quizá aquí puede venir, para aquellos que lo están dando todo, te viene el síndrome del profeta Elías. Ay, Señor, pero yo he sacrificado todo, ¿verdad? Y ninguno ha quedado que sea como yo. Ninguno como yo. Si tú estás en esa postura, posiblemente tengas el síndrome del profeta Elías. Pero es que no ha quedado ninguno. Y el Señor dice, no, 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 te equivocas. Yo me he guardado un remanente que no ha doblado sus rodillas, ¿vale? Y que no ha claudicado. Entonces, quiero decirte, posiblemente Dios te está llamando a formar parte de ese remanente en esta mañana. Esta palabra es para ti que estás escuchando, para ti que quizá Dios te está llamando y te está llamando a algo más. Te está llamando a dejar de ser simplemente una gallina que pone un huevo, ¿vale? Te está llamando a comprometerte mucho más, a poner tu vida por el Señor y por el servicio a Él. Así que quizá tú formas parte de ese remanente que va a provocar que la obra de Dios se siga extendiendo de una manera poderosa. Así que me gustaría orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Dios mío, yo sé que hay personas a las que tú llamas a algo más. Hay personas a las que tú llamas, Señor, no solo a estar involucradas, Señor, sino que tú estás pidiendo un nivel de consagración mayor. Tú estás pidiendo un compromiso mayor. Tú estás pidiendo, Señor, a personas, Señor, dejar todo atrás, Señor, y seguirte sin mirar atrás, Dios mío. Tú estás llamando a personas, Señor, a realmente comprometer sus propias vidas por servirte a ti. Señor, a estas personas yo te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo les convenza, Señor, para que ellos puedan tomar una decisión sabia, Señor. Porque ciertamente, Dios mío, no hay pérdida, Señor, que supere, Dios mío, el peso de gloria que hay cuando nosotros decidimos obedecerte y seguirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues muchas gracias, que Dios les bendiga a todos aquellos que están en Facebook Live. Espero que Dios te haya podido hablar. Y si sabes que hay alguien que tiene que escuchar esta palabra, comparte. Así que bueno, nos vemos pronto. Bendiciones.